Y cambiamos de tema, pero claro, siempre presente el tema de las fiestas patrias porque hay preocupación luego que las autoridades confirmaran que 54 personas fallecieron en accidentes de tránsito durante las celebraciones de fiestas patrias. Accidentes donde nuevamente el exceso de velocidad y el consumo de alcohol fueron parte de las principales causas. Para analizar esto nos acompaña el director de movilidad del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar. ¿Cómo te va, Alberto? Un gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Alberto, bueno, uno ve las cifras y el escenario es bastante complejo, ¿no? Hablan de 54 personas fallecidas y si comparamos los datos de este año versus los del 2019, cuando tuvimos un fin de semana similar con 5 días de festejos, han aumentado un 64%, o sea, es un incremento bastante grande comparativamente con el mismo evento del año 2019. ¿Qué nos dicen inicialmente estas cifras? Bueno, primero que nada, nos hablan de que hay una tendencia, y lamentablemente en los últimos 10 años, a una altísima siniestralidad vial asociada a lo que son nuestras celebraciones de fiestas patrias. Y eso, de alguna manera, nos llama a cambiar toda la manera en cual estamos entendiendo cómo enfrentar la seguridad vial en esta época y probablemente siempre. Nosotros tenemos una tasa de fallecidos diaria de manera normal, de 5 fallecidos. En estas fiestas se estresa el sistema porque, por ejemplo, el 40% de los conductores declaran estar dispuestos a beber alcohol y conducir. 6 de cada 10 conductores exceden la velocidad máxima en zona urbana y 5 de cada 10 lo hacen en carreteras. Entonces ahí tenemos una combinación que es completamente insegura y temeraria. Yo creo que lo que necesitamos hoy en día desde el punto de vista de las autoridades es dejar de hacer llamados, por ejemplo, al autocuidado. Yo creo que ahí hay un tremendo error llamar al autocuidado a personas que son incapaces de autocuidarse. Yo ocupo siempre un ejemplo que es como dejar a 2 hermanitos, uno de 5 y otro de 7 años, alrededor de la piscina y que el más grande cuida al más chico y los padres se van a comprar al supermercado. Eso es lo que está pasando en estricto rigor en nuestras calles y carreteras. Las personas, los conductores hoy en día tienen una absoluta irresponsabilidad frente al exceso de velocidad, frente al consumo de alcohol, manipulación de teléfonos inteligentes, y ahí tú tienes la triada de lo que sería una tormenta perfecta en estos niveles de siniestralidad. Alberto, ¿y por dónde pasa justamente el tema de la fiscalización o cómo prevenir de alguna manera la ocurrencia de estos siniestros, considerando que gran parte de las campañas se enfocaron, por ejemplo, en el consumo de alcohol, pero junto al consumo de alcohol hemos visto que en muchos de estos casos hay imprudencia tanto de los conductores como de los peatones e incluso consumo de drogas? Sin duda, lo que ocurre acá es que nosotros tenemos un problema en que se desata una verdadera... las fiestas patrias son el carnaval de Chile, para entenderlo bien claramente desde el punto de vista psicosocial, y por lo tanto se reducen y se rebajan los controles, ya sea controles sociales, controles policiales, porque al final está todo el mundo celebrando y la celebración en Chile no se entiende sin el consumo de alcohol. Recuerda que somos un país adicto al alcohol, yo te diría que es un consumidor problema. Si Chile fuera una persona, sería una persona con muchos problemas con el alcohol y también con las drogas, como decías tú. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener, por ejemplo, fiscalización más estratégica. Y aquí probablemente le terminamos echando a perder el negocio a lo que tiene que ver con la celebración misma. Porque todos sabemos que en una fonda hay consumo de alcohol y tiene una masividad impresionante, y por lo tanto, si tú te pusieras afuera con un par de patrulleras sin siquiera fiscalizar, si solamente echaras a andar las sirenas o las balizas, lo más probable es que la mitad de las personas que van saliendo no se vayan manejando, en el mejor de los casos. Segundo, la tasa de fiscalización en ruta es muy baja. Se hablaba de que salió de Santiago solamente del orden de 1 millón de autos, y por otro lado tú tienes fiscalizaciones de 35.000 personas como máximo. La verdad es que eso no produce un efecto disuasivo. Y lo tercero, que las campañas tampoco funcionan, toda vez que yo pongo muy poco dinero en una campaña de seguridad vial, en competencia con el gran despliegue de publicidad asociada al consumo de alcohol. Piensa tú que hasta en las tiendas que venden ropa u otros elementos,
pasa necesariamente una celebración o una imagen donde alguien está consumiendo alcohol. Por lo tanto, creo que ya no podemos llamar al autocuidado, tenemos que hacer fiscalización estratégica, necesitamos tener control automatizado, es decir, los sistemas de radares, la famosa ley CATI tiene que estar ya disponible. Y mira, y lo más lamentable es que toda medida que tomemos hoy día, en el 2024, en términos de seguridad vial, la vamos a ver en 10 años más. O sea, el 2034 recién vamos a estar recibiendo los beneficios de tomar medidas mucho más urgentes. Por lo tanto, cada momento que nos demoramos, se nos está muriendo más chilenos. Claro, cada vez que nos demoramos siguen aumentando las víctimas fatales. Usted decía, Alberto, que las campañas preventivas finalmente fracasaron, y eso se ve justamente en las cifras. Fracasó también hablar del autocuidado, y hablaba también de implementar más tecnología, ¿no? Tener radares, de alguna manera quizás aumentar la fiscalización policial. ¿Por dónde pasan hoy las grandes soluciones para no llegar a cifras cero? Ojalá, sería lo soñado, pero para disminuir estas cifras que vemos hoy día. Bueno, en el mundo y en nuestro país hay una visión cero, por lo tanto, esa es la meta a llegar. Por lo tanto, aquí ya tenemos un problema que no estamos haciendo nada por cumplir con esta meta. Y esto no tiene que ver con un gobierno determinado, esto debiera ser una política de Estado, distinta de cualquier política asociado a un determinado gobierno, a un determinado color político. En esta ocasión, yo no recordaba que un presidente de la República hiciera un llamado a la seguridad vial, así que ahí se anota un punto nuestro presidente Gabriel Boric, pero no basta con eso. Aquí lo que necesitamos es mover el aparato de fiscalización del Estado y tenemos que modernizarlo. No hay carabineros suficientes para fiscalizar la cantidad de vehículos que salen a las carreteras y a los caminos de Chile y que van a cometer infracciones, que van a consumir alcohol, que van a andar a exceso de velocidad. Ya veíamos antes de esta nota lo que pasó en las fondas desde el punto de vista de lo delictual, y ahí también necesitas policía, por lo tanto necesitamos tecnología. Y estamos hablando derechamente de radares, de fotorradares, que pudieran morigerar la conducta. Si el saber que hay un radar, eso ya hace morigerar la conducta de los conductores. Piensa tú que si tuviéramos un sistema activo de radares, de velocidad, podríamos salvar 600 vidas por año. Nosotros tenemos una tasa de mortalidad promedio de 2.000 personas por año. Con este sistema salvaríamos 600 vidas, lo que es muchísima gente, y extender la esperanza de vida de estas personas, que son generalmente personas jóvenes, que están en pleno desarrollo económico, profesional y personal, por supuesto. Entonces, aquí nos hace falta. Y después lo otro, la fiscalización estratégica. No podemos mirar hacia el lado. Si todos sabemos dónde llegan conductores a consumir alcohol, no nos podemos permitir el lujo de dejar que se vayan completamente alcoholizados a su casa, porque son un daño para ellos mismos y por supuesto para el resto. Y generalmente tendemos como también a echarle la culpa a los peatones. Los peatones evidentemente han consumido alcohol, los que salen de distintos tipos de celebraciones, y esos también de alguna manera debieran ser fiscalizados por la policía. Tal vez no llevarlos detenidos, pero que ellos sientan que hay una cierta vigilancia. Creo que es el gran desafío chileno, el sentirnos observados y vigilados para morigerar nuestras conductas, que son bastante irresponsables. Alberto, estas cifras, claro, están consideradas hasta pasado el mediodía, pero a esta hora son muchos los automovilistas que vienen ya de retorno a Santiago. De hecho, muchos lo están haciendo a esta hora por las distintas rutas, por la Ruta 68, por la Ruta 5 Sur, por la 5 Norte. ¿Y qué recomendación se puede tener justamente para ellos, considerando que hay grandes atochamientos vehiculares que se producen justamente cuando hay masivos retornos? Mira, las recomendaciones que nosotros dábamos en el Automóvil Club, aparte de las tradicionales, ¿no es cierto? No exceder la velocidad máxima, no consumir alcohol y conducir, usar el cinturón de seguridad en todas las plazas, no sacar el sistema de retención infantil, la sillita de niños, para darle espacio a otro adulto, eso es completamente criminal contra un niño, etcétera. Pero también lo que tenemos que hacer los conductores, mira, hay cosas más emocionales. Primero, regresar de día. Siempre es mucho mejor y más seguro regresar de día. Segundo, idealmente no haberlo hecho después de almuerzo o habiendo hecho un almuerzo pesado, porque eso de alguna manera la digestión induce a la somnolencia. Y lo tercero, evidentemente, no ponerse una hora para llegar a la casa porque mañana es día de trabajo, o los niños al colegio, o los otros a la universidad. Creo que
una muy buena manera de entender cuánto se van a demorar en la ruta es poner uno de los navegadores satelitales y decir, ya, me dice que yo me voy a demorar, no sé, 4 horas a Santiago desde Viña o lo que sea. Creo que eso baja de alguna manera la intensidad y el nerviosismo del conductor, porque los conductores estresados toman malas decisiones. Entonces recuerda que el 61% de los conductores chilenos se consideran estresados por el sistema vial, y si a eso tú le sumas el temor a tener un portonazo, estamos hablando de sobre el 80% de los conductores van ya estresados por temor a tener un siniestro vial y además ser objeto de alguno de estos ilícitos. Por lo tanto, la tranquilidad es clave en el regreso a Santiago, o a donde vayan a regresar en realidad. Sí, Alberto, tengo dos preguntas a propósito de la situación en las rutas. Lo primero, si el Alcotest es una herramienta que se usó anteriormente de manera masiva, ¿qué efectividad tiene hoy día? Y lo segundo, si es que cree usted que se ha hecho campaña de concientización, por ejemplo, del tema del uso del teléfono en las rutas, el uso de las redes sociales, de pronto cuando uno va manejando. ¿Cree usted que se ha abordado ese tema con la seriedad que corresponde? A ver, tenemos una ley no chat, que es una ley muy importante, que fue un esfuerzo de la sociedad civil, de una fundación que lleva ese mismo nombre. Ahí está su directora, Claudia Rodríguez, una destacada persona dedicada desde el punto de vista de la salubridad a la seguridad vial, pero sin embargo no tenemos fiscalización. Entonces nosotros vemos que en los autos los conductores van manipulando un teléfono inteligente incluso en la carretera. Ya eso es un peligro. Y por otro lado también tú me decías el Alcotest. El Alcotest es clave, la fiscalización, pero más clave es dar la sensación de que se está fiscalizando. Hace unos años se utilizaban unas ambulancias que eran muy llamativas, que tenían, la verdad es que no podían procesar muchas personas en el Alcotest, pero sin embargo la imagen que proyectaba evidentemente morigeraba la conducta y las personas no estaban dispuestas a arriesgarse, o no consumían alcohol o cambiaban de conductor. Generalmente le pedían a su mujer que condujera de vuelta, y eso era una situación que era muy positiva. Pero cuando desaparece la sensación y la impresión de que te están vigilando, evidentemente tú te desatas. Piensa tú que un conductor chileno en promedio es fiscalizado una vez cada 3 años y medio, cuando el estándar mundial dice que todos los conductores de un país debieran haber sido fiscalizados por lo menos una vez al año. Entonces ya hay una diferencia en la sensación que tenemos los conductores chilenos con respecto a lo que ocurre en la fiscalización en las vías. Y es más, hay un porcentaje muy significativo, es del orden de un 26%, que piensa que en regiones es menos estricta la fiscalización que en las zonas urbanas. Entonces ahí ya tenemos otro dato que podría un poco empezarnos a explicar esta cifra tan verdaderamente escandalosa que precisabas tú. Y como bien decías, nos queda todo el resto de la tarde, la noche de hoy y probablemente mañana a las 8 de la mañana. Espero que no tengamos una cifra muy mala, pero lo que yo atisbo es que vamos a tener una cantidad muy significativa de muertos, y espero que mañana mismo empecemos las autoridades particularmente y todos los que estamos involucrados con la seguridad vial a tomar medidas, pero ya no en el largo plazo. No puede ser que empecemos en agosto a hacer una campaña ante el consumo de alcohol cuando en definitiva la gente se viene preparando, no sé, desde abril después de la Semana Santa empiezan a preguntar cuándo es el 18, ¿te fijas? Debería ser, a su juicio, Alberto, una campaña que se haga también a lo largo del año. Se lo pregunto porque... Sin duda que sí. Sí, se lo pregunto porque justamente, según los datos que entregaba Carabineros, el 65% de los accidentes de tránsito se deben justamente a imprudencia de los conductores. Podemos decir 7 de cada 10, o sea, la gran mayoría. Me imagino que apuntamos justamente a aquello. No va a ser campaña también, no solamente un par de días antes del 18, sino que durante todo el año. Efectivamente, porque recuerda tú que las campañas tienen necesariamente, porque son campañas que de alguna manera te van como dando consejos, no son obligatorias, pero esto tiene que venir acompañado, y esto está demostrado a nivel mundial, de los países con la mejor seguridad vial del mundo, que necesita fiscalización. O sea, yo aviso que hay una campaña, te llamo a la prevención, ¿no es cierto?, pero detrás de esto tiene que haber policía fiscalizando, elementos de fiscalización visible, mucha fiscalización estratégica, como te decía, y no dejarlo a ver si agarramos a alguien, porque en definitiva, si tú empiezas a comparar los números, la tasa de fiscalización durante este fin de semana extra largo
fue bastante baja comparada con la cantidad de autos que salieron de nuestra capital, sin contar los autos que se quedan, las personas que se quedaron en la ciudad y que tienen incluso hasta 3 eventos diarios de consumo, porque parten con un asado tipo hora de almuerzo, se van con algo después a la hora como del té, como haciendo la previa, y a las 12 de la noche van a un tercer lugar donde van a ir, no sé si a una discoteca o a una fonda o a algún lugar de celebración. Entonces, en cada una de esas estaciones, los conductores y las personas que asistieron manejando tienen consumo de alcohol, porque en Chile el promedio consumo de alcohol per cápita es muy alto y en estas fiestas patrias se dispara, se duplica en general. Alberto, uno al ver las cifras que entregaba este mediodía Carabineros, también con el Ministerio de Obras Públicas, se habla de que la principal causa de accidentes hoy día es el exceso de velocidad. Personas que de pronto manejaban a 140, 160. Ese punto particular, ¿cómo lo mejoramos? ¿Con más educación, con más campaña informativa? ¿Cómo mejoramos aquel punto de que la gente sepa que finalmente tiene que manejar a cierta velocidad y no excederse de aquello? Mira, la verdad es que las campañas, y está un poco demostrado, la literatura internacional demuestra que no son la panacea y no son efectivas. Piensa tú que nosotros en el Automóvil Club hicimos un estudio con respecto a pasar las llaves. Había una campaña hace unos años, pasa las llaves. No más allá del 12% de los conductores están dispuestos a pasar las llaves, por lo tanto no produce ningún efecto en aquello. Lo que necesitas es fiscalizar. No le puedes pasar la responsabilidad al que va a estar, por decirlo de alguna manera, participando en la celebración, a que él se cuide, porque la celebración socioculturalmente te está llevando hacia consumir alcohol, celebrar, bailar, que está muy bien, pero después te vuelves a tu casa en un vehículo. O es más, la gente que decidió no conducir porque va a consumir alcohol, a veces se sube en auto con un conductor alcoholizado. Entonces, ¿qué necesitamos? Morigerar el consumo de alcohol y sobre todo la velocidad, porque ya está dicho, 6 de cada 10 conductores reconocen exceder la velocidad máxima en zona urbana y 5 de cada 10 en zonas de carretera. Y lo hacen, tú bien lo decías, en 20 kilómetros sobre la máxima permitida. Estamos hablando que en carretera el promedio de estos 6 conductores van a 140 kilómetros por hora y en el caso de la ciudad van a 70. Miraba yo los números que entregaba en este despacho que tú comentabas y uno puede ver que, por ejemplo, aparece ahí un dato que disminuyeron los siniestros viales con respecto al 2019, que era el punto de comparación, y aumentó la mortalidad. Entonces ahí hay una pésima señal, porque cuando disminuyen los siniestros y aumenta la mortalidad, significa necesariamente que el exceso de velocidad fue la principal causa de siniestralidad vial con resultado de muerte durante ese periodo que se estaba midiendo. Es Alberto Escobar, director de movilidad del Automóvil Club de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros, que tenga una muy buena jornada y muchas gracias por estas recomendaciones. Gracias a ti, que tengan un buen regreso y esperemos que mañana tengamos mejores resultados o no sea el número que muchos especialistas ya habíamos diseñado. El 13 de septiembre habíamos hecho una proyección que espero yo particularmente estar completamente equivocado, pero parece que voy muy cerca. Muchas gracias, Alberto, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Nosotros nos separamos unos instantes, nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero quédese en la sintonía del canal 24 horas porque ya retornamos con más informaciones.